Es que seguiremos atendiendo esas demandas, esas reivindicaciones de los obreros y de todo el pueblo trabajador, porque nosotros venimos de esa clase social, de ser trabajadores, de saber trabajar para comer un día. Hemos acordado con nuestra Central Obrera Boliviana el incremento salarial, hemos entregado los decretos correspondientes, pero queremos recordar que el Gobierno Nacional escucha los pedidos de nuestros hermanos trabajadores, hermanos de la Central Obrera Boliviana, al pueblo trabajador, los hemos escuchado. Quiero anunciarles hoy que hemos enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4668 del 16 de febrero del 2022. Esa era una demanda, ustedes mismos nos los han pedido, nuestros compañeros de la Central Obrera, en las mesas de trabajo, y el Gobierno Nacional, atendiendo ese requerimiento, anunciamos ese envío. Ahí está, así lo anunciaba, estos dos decretos supremos que hace el incremento salarial, pero retroactivo. Y hay muchas pronunciaciones de parte de los empresarios, microempresarios, pequeñas empresas, aquellos emprendedores que recién han comenzado este año. Y para hablar acerca de este tema, no tenemos a alguien que no cuenta con esa credibilidad, con esa certificación de estar durante muchísimos años nuestro gerente del IPSE. Está con nosotros Gary Rodríguez, a quien estimo muchísimo, pastor también, un hombre de fe, pero por sobre todo un hombre que maneja los datos económicos del país reales, sin apasionamiento y con la verdad de la mano. Bienvenido a Protagonistas de la Mañana. Buenos días. Muy buenos días, estimada Irmari. Gracias por la entrevista y por la presentación. No sé si la merezca, pero la recibo con mucha honra. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Estamos preocupados como ciudadanos, más que como periodistas, porque uno sale a la calle y se encuentra con gente sin trabajo, se encuentra con gente sin dinero, en las rotondas pidiendo limosna para poder sobrevivir. Pero el presidente, por un lado, ayer ha promulgado este decreto y ha sido duramente rechazado por los empresarios, microempresarios y hasta por los pequeños emprendedores. ¿Cómo ve usted esta medida? Bueno, con preocupación, Irmavi, ¿no? Antes de que se produzca el hecho, nadie imaginaba, pero nadie, ni en su peor pesadilla, que se iba a dar semejante incremento del 5.85% al salario mínimo nacional, con el cual pasa de 2.362 a 2.500 bolivianos, y el incremento del 3% al básico. Nadie, reitero, en su sano juicio podía pensar que se iba a dar un incremento este año con todas las complicaciones externas que existen para las exportaciones, pero también las complicaciones internas. El cambio climático está haciendo estragos en la agricultura. ANAPO ya había anticipado de que se iban a perder 800.000 toneladas de grano de soya solamente por la sequía, y a eso se le ha añadido después, y todavía no hay la cuantificación de que el daño que está produciendo la inundación, tanto en el área este, que es la que está golpeada por la sequía principalmente, como en el norte integrado. Si a eso le sumamos la situación interna política que prácticamente llena de incertidumbre a los agentes económicos, era impensable un incremento de esta naturaleza. Allá, como usted bien decía, los microempresarios, las pequeñas empresas, las medianas empresas, principalmente alzaron su voz diciendo no estamos en condiciones de un incremento salarial. Y también la Cámara Nacional de Industrias, que incluso llegó a proponer que se congele el salario mínimo este año, pero no se escuchó a este sector cuando la Organización Internacional del Trabajo, en sus convenciones internacionales, establece la necesidad de un diálogo tripartito, no solo trabajadores con gobierno, que es el que intermedia, sino con los que dan la oportunidad de que estos trabajadores tengan empleo. No olvidemos además que esta obligatoriedad de los incrementos que se da cada año viene solamente sobre los trabajadores, sobre los empleadores, sobre los empresarios que se mueven en el sector legal, en el sector formal,
que se las ven durísimas a la hora de tener que competir, por ejemplo, con el contrabando en el mercado interno. Entonces, se consumó la preocupación. Ahí estábamos viendo al presidente de CAINCO. Ayer lanzaron un comunicado duro con 7 puntos principales. Y claro, no podemos nosotros dejar de preocuparnos en igual sentido cuando no están dadas las condiciones para incrementos salariales y se da esta situación. Pero además, un discurso, un mensaje ayer que introduce mayores factores de incertidumbre, hay que decirlo, Guilmabe, ¿no? Cuando lo que más quisiéramos es que se ponga de relieve al empresario, se sigue insistiendo en posiciones ideológicas, estatistas, estatizantes, etcétera, y no se ven señales claras o acciones contundentes como las que pidió ayer el presidente de CAINCO para sacar a este país adelante. Así es, y usted también en este momento nos dice de que son factores que nos preocupan, porque veníamos de una economía que por un lado la realidad que se ve es palpable en las calles, pero el presidente insiste en que el país crece económicamente, que en la región somos los que menos desempleo tenemos, pero cuando vemos que en la realidad la gente está en las calles vendiendo lo que sea, haciendo lo que sea, ¿cuánto es aproximadamente, usted maneja estos datos del sector formal y que en realidad van a percibir este sueldo, y cuánto sería lo que están en el comercio informal o en cualquier trabajo que no esté asalariado? Bien, lo primero, usted sabe que somos una entidad técnica. Nosotros manejamos documentos, manejamos números y tratamos de ser objetivos, críticos en nuestra lectura de la realidad, pero además propositivos. Y voy a decir dos cosas. Cuando el presidente dice que la economía crece y hay estabilidad, no miente. Cuando el presidente dice que la tasa de desocupación en el país es la segunda más baja de la región, no miente. Pero ahora vamos a analizar punto por punto. En el año 2013, la economía crecía 6,8%. El siguiente año creció 5,5%, después 4,9%, 4,3%. 2 años seguidos, 4,2, 4,2. El año 2019 crecimos apenas 2,2%. Luego viene una caída de 8,7% cuando la pandemia, una recuperación con 6,1% y una segunda recuperación en el 2022 con 3,6%. Pero ¿qué ocurre? Esos dos crecimientos del 2021 y el 2022 solamente han compensado la caída de 8,7% del 2020 de la pandemia, y el tamaño real de la economía del 2022 es exactamente en términos reales de la economía del 2019, con una tasa de crecimiento de 2,2%, fue la menor tasa en casi 20 años. Con eso nos estamos comparando. ¿Qué pasó en el 2023? Hasta septiembre del 2023, comparativamente a ese año de bajo crecimiento, digamos 3,6%, reitero, que con el 6,7% nos llevó a la economía del 2019, hasta septiembre del año pasado creció 2,3%, y ahora las entidades internacionales, organismos como el Banco Mundial, FMI, dicen que la economía va a crecer apenas 1,6, 1,8%. Eso en cuanto al crecimiento. Crecemos, pero crecemos cada vez menos. Segundo, estabilidad. Evidentemente, el año pasado hemos tenido una inflación de 2,12%, hoy día está menos del 1%, pero esa es una inflación que está explicada porque los combustibles no han subido de precio, porque los precios de los alimentos están controlados, porque hay restricciones a la exportación, si no hay precios bajos no se exporta, y hay mucho comercio informal, hay mucho contrabando, entonces los precios están bajos en la generalidad de los casos. Ya. Entonces hay una inflación que se llama reprimida. Y la tercera, que no es un tema menor. Una cosa es hablar de empleo y otra cosa es hablar de ocupación. Y le voy a poner el ejemplo y la audiencia lo va a entender. La desocupación está bajando, pero claro que sí. Pero ¿qué pasa con los empleos dignos, los empleos formales? El Deber sacaba hace 2 días atrás un artículo donde decía lo siguiente. Esta es una realidad que nos debe doler. Esta es una realidad donde profesionales están ocupados ahora, pero un ingeniero petrolero vendiendo ojiva, una doctora haciendo comercio, otra ingeniera buscándoselas de la forma que puede. Entonces, una cosa es hacer in-drive para ganarse para el sustento del día, o vender productos de billutería,
o hacer gastronomía a la salida de su casa. Que todo es informal. Es informal, pero además es subempleo, es autoempleo, porque las personas han estudiado para poner en práctica esa capacidad que tienen profesional y no lo pueden hacer. Entonces, la desocupación evidentemente está disminuyendo, porque cada vez la gente se la está buscando como puede para sobrevivir, pero esos empleos dignos, esos empleos formales, esos empleos que llevan a mejorar la calidad de vida de la persona, esos empleos que quisiéramos todos tener, lamentablemente esos están disminuyendo. Y este es el dato: 85%, o sea, 85 o 80 empleos de cada 100 están en el sector informal, no en el sector que va a recibir este incremento salarial, sea de servicios, sea de comercio, sea de producción de bienes concretos, tangibles. ¿Eso qué significa? Muy pocos van a recibir los incrementos, pero muy pocas empresas también van a estar obligadas a hacerlo. El riesgo es de que si la torta en la empresa no alcanza para hacer ese incremento, menos empleados van a tener más sueldos y otros van a tener que salir y van a quedar desempleados y probablemente van a tener que ocuparse de hacer otras cosas para sobrevivir. Si la empresa ya estaba en problemas, de repente va a tener que cerrar, o la otra, pasar al sector informal. Y en el sector informal no hay horarios, no se respetan horarios, no hay seguridad industrial, no hay bonos, no hay beneficios sociales, no hay salud, no hay ahorro para jubilación, etcétera. Entonces, cuidado, lo habíamos dicho antes ya, que el remedio pretendido sea peor que la enfermedad y termine afectando a los propios trabajadores. Estos datos que usted nos da no son nada menos que preocupantes y estamos escuchando atento y de repente para usted, señor, para usted, señora, es complicado y complejo entenderlo. Pero si quiere verlo así, mire quiénes son los que van a recibir este salario. Ahí está, escala salarial del órgano ejecutivo. Para que usted lo entienda, estos son el 15% formal, si usted quiere llamarlo así, que comienza con el presidente del Estado, que hace unos días atrás, el gerente del IPSE no nos va a dejar mentir, el presidente Arce dijo que no hay plata porque no hay gas. Y como días antes aprueba este incremento salarial donde, como ven ustedes, él recibe el sueldo, todos con retroactivo de 24.978 bolivianos. 24.978 bolivianos. El señor vicepresidente Choquehuanca recibirá 23.591. Los ministros, 22.000. Los viceministros, como ven ustedes, 21.440 bolivianos. ¿Cuántos no quisieran tener este sueldo? Y ahí viene, mire usted, las diferentes direcciones, jefaturas y todo ello. Y no estamos hablando solo de ellos, estamos hablando de los diputados, de los senadores, de los asambleístas. O sea, que mientras en Argentina, un país cerca de la región, como diría el presidente, han reducido los sueldos y han reducido todo, nosotros estamos incrementando. ¿Cómo lo puede entender el ciudadano que está en este 85-80% en el trabajo informal? O sea, desde vender bolos, IVA, panchito, lo que usted quiera, y no tener un ingreso laboral de solo el 15% en Bolivia. Lamentablemente es una realidad, está decidido así, tendrán que pronunciarse los propios trabajadores. Obviamente nosotros quisiéramos un país donde todo el mundo gane de esta manera, y le voy a decir algo, y de una forma provocativa. Si se dan las condiciones al sector empresarial, al que arriesga, al que invierte, al que produce bienes, servicios, al que comercia en función del mercado interno, pero también externo, si realmente se cumple aquel adagio que dice no hay mejor política de incentivo para el empresario que seguridad jurídica, y no hay mejor política social para el trabajador que darle al sector empresarial las condiciones para que genere empleos dignos, sostenibles en el tiempo, el día de mañana podríamos tener necesidad, carencia de mano de obra, porque las empresas estarían, como dicen en el interior, quitoneando a los trabajadores. Y en ese momento los salarios reales subirían. El problema es cuando esa subida se da de manera obligatoria y las empresas no pueden afrontar estos gastos. Ahora, en el sector público es distinto. Bien. Porque en el sector público se financian con impuestos o con deuda. Entonces, son dos realidades distintas, diferentes, que hay que saberlas entender de esa forma. Pero bueno, quienes tienen que reaccionar en relación a esto son los
propios trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias. Y realmente también nos gustó un gran artículo que usted hizo como gerente del IPSE en una columna que nos ha movido mucho más, porque como empleados tal vez nosotros siempre le miramos mal al jefe, ¿no? Este no trabaja, este me explota, pero nada más alejado de la verdad, porque con esto concluimos. Ese empresario, ese emprendedor, ese microempresario lo arriesga todo. A veces quedan hasta sin su plata, sin su casa, porque han decidido emprender y al año han tenido que cerrar. Y este es el artículo. Y desde Protagonistas de la Mañana nos sumamos a las felicitaciones también por ese trabajador cabeza, por ese trabajador empleador que le hace usted referencia, Gary. Sí, me parecía que era una injusticia, ¿no? Que en el Día del Trabajador, donde los obreros, los oficinistas, burócratas, etcétera, merecen verdaderamente una felicitación de nuestra parte, porque hay un desgaste psicofísico en ellos, en lo que hacen en el día a día. Se ha ignorado al que genera las posibilidades de ese empleo, que es el empresario. Y claro, cuando se dice empresario, se evoca una imagen de un hombre sonriso, exitoso, que no le falta dinero, no le falta salud, que todo le va bien, pero no es así. En realidad, yo diría que hay, en la generalidad de los casos, los empleadores, los empresarios trabajan incluso mucho más y más sacrificadamente que los propios trabajadores. Fíjense que cuando un empleado entra a una fábrica, a un comercio, a una oficina en la mañana, solo se tiene que preocupar de él y de su familia, de trabajar bien para al final del mes cobrar un sueldo. Pero cuando un empresario que tiene 50 trabajadores, 100 trabajadores, entra a la oficina, a la fábrica, al comercio, se tiene que preocupar no solo de sí, de su familia, sino de 100 familias. Y las leyes no perdonan. Entonces, quien lo arriesga todo, como usted dice, no solo a veces su patrimonio familiar, sus ahorros, también su salud, son los empresarios. Y yo reclamaba para ellos en justicia que también se los felicite en el Día del Trabajo, porque felicidades a los obreros, a los oficinistas, a los trabajadores, pero también a los empresarios trabajadores. Muchísimas gracias y quiero felicitarlo y darle un fuerte aplauso a usted, a través de usted, a todos aquellos trabajadores visionarios y que de verdad trabajan con pasión 24 horas al día, aún en la enfermedad, viajan de un lado al otro y hoy, como siempre quise hacerlo, rendirle este homenaje a usted por toda la entrega. ¿Cuántos años en el IPSE? Bueno, tengo que aclarar ahí. Yo entré por de 10 concurso años. de mérito. No, entré de 24 años, recién salido de la universidad por concurso de mérito. Entré como jefe del departamento de promoción, después pasé al departamento técnico, después a la gerencia técnica y ahora en la gerencia general, en lo último ya de mi carrera profesional, Gilmavi. Son 37 años y mire, que lo cumplí ayer. ¡Aplauso! Mi primer día de trabajo, curiosamente, mi primer día de trabajo fue el 1 de mayo de 1987. Fue feriado. ¡Qué Pero bien! bueno, así quiso Dios aquí. Eso es para los que se quejan de trabajar en feriado. Aquí los periodistas, nosotros trabajamos de lunes a lunes igual que usted, así que Dios lo bendiga, que el Señor lo abrace y que le dé mucha más fortaleza para seguir ayudándonos a crecer en el país con su trabajo y conocimiento. Muchísimas gracias en lo personal, Gilmavi, por el trabajo que está haciendo, este reconocimiento a los empresarios. A nombre de todos aquellos que confían en el país, que quieren al país, que apuestan por el país, muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y no perdamos la esperanza que para Dios nada es imposible. Él toca mentes, toca corazones. El país, yo sé que un día lo vamos a ver floreciendo, como es nuestro sueño. Así es, así como la hermosa pecera que tiene atrás de usted, que nos fascinó hoy, nos ha relajado dentro de todos los datos que nos dio. Muchas gracias, lo despedimos y lo dejamos. Sé que tenía su reunión a las 11, así que muchísimas gracias, le hemos robado tiempo al tiempo y nosotros no perdemos el tiempo.